Bienvenidos sean todos a Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad y esta noche les traigo una historia que realmente les helará la sangre. Una historia de terror y misterio ocurrida en la infancia de un joven que año tras año era visitado por una siniestra e inquietante presencia en su habitación por las noches. Esta criatura no era amigable, al contrario, disfrutaba aterrorizar al pequeño y parece que nada podía detener sus espeluznantes visitas nocturnas. Con el paso del tiempo, los encuentros se volvieron más agresivos y una noche la bestia pareció llevar sus intenciones más allá, poniendo en peligro la vida del niño. ¿Qué era realmente esta cosa? ¿Por qué lo acechaba solo a él? ¿Logró el niño sobrevivir a su último y mortal encuentro? Los invito a escuchar con atención todos los aterradores detalles, pues quizá en ellos se encuentren la respuesta a estos enigmas. Pero tengan cuidado, esta historia está llena de momentos que les erizarán todos los vellos de su cuerpo. ¿Están listos para adentrarse en esta historia del más puro terror? Yo sí. Así que, comencemos. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Se supone que la hora de acostarse es un acontecimiento feliz para un niño cansado, pero para mí era aterradora. Mientras que algunos niños pueden quejarse de que los acuesten antes de que hayan terminado de ver una película o de jugar a su videojuego favorito, cuando yo era niño, la noche era realmente temible. En algún lugar de mi mente sigue siéndolo. Como una persona formada en ciencias, no puedo demostrar que lo que me ocurrió fuera objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté fue auténtico horror. Un miedo que en mi vida, y esto me alegra decirlo, nunca ha sido igualado. Se los voy a contar ahora lo mejor que pueda, y ustedes pueden hacer con ella lo que quieran, pero a mí me alegrará desahogarme. No recuerdo exactamente cuándo empezó, pero mi aprensión a dormirme parecía corresponderse con mi traslado a una habitación propia. Entonces, tenía 8 años y hasta ese momento había compartido habitación muy a gusto con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño 5 años mayor que yo, mi hermano acabó deseando tener una habitación propia y, en consecuencia, me dieron la habitación del fondo de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha y extrañamente alargada, lo bastante grande para una cama y un par de cómodas, pero no mucho más. En realidad, no podía quejarme porque, incluso a esa edad, comprendía que no teníamos una casa grande y no tenía motivos reales para estar decepcionado, ya que mi familia era cariñosa y atenta. Era una infancia muy feliz durante el día. Una ventana solitaria daba a nuestro jardín trasero. Nada fuera de lo común, pero incluso durante el día, la luz que se colaba en aquella habitación parecía casi vacilante. Como a mi hermano le dieron una cama nueva, a mí me dieron las literas que solíamos compartir. Aunque me disgustaba dormir solo, me entusiasmaba la idea de poder dormir en la litera de arriba, que me parecía mucho más aventurera. Desde la primera noche, recuerdo una extraña sensación de inquietud que se deslizaba lentamente desde el fondo de mi mente. Me tumbé en la litera de arriba, mirando mis muñecos de acción y coches esparcidos por la alfombra verde azul. Mientras se desarrollaban batallas y aventuras imaginarias entre los juguetes del suelo, no podía evitar sentir que mis ojos eran atraídos lentamente hacia la litera de abajo, como si algo se moviera en el rabillo del ojo.
algo que no deseaba ser visto. La litera estaba vacía, impecablemente confeccionada, con una manta azul oscuro bien metida, que cubría parcialmente 2 almohadas blancas bastante sosas. En aquel momento no le di importancia. Era un niño, y el ruido que se colaba por debajo de mi puerta, procedente del televisor de mis padres, me bañaba en una cálida sensación de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Cuando te despiertas de un sueño profundo y algo se mueve o se agita, puedes tardar unos instantes en comprender realmente lo que está ocurriendo. La niebla del sueño se cierne sobre tus ojos y oídos, incluso cuando estás lúcido. Algo se movía. De eso no había duda. Al principio no estaba seguro de lo que era. Todo estaba oscuro, casi negro como el carbón, pero entraba suficiente luz del exterior como para delinear aquella habitación estrechamente sofocante. 2 pensamientos aparecieron en mi mente casi simultáneamente. El primero fue que mis padres estaban en la cama, porque el resto de la casa estaba a oscuras y en silencio. El segundo pensamiento se refería al ruido. Un ruido que, obviamente, me había despertado. A medida que las últimas telarañas del sueño se marchitaban de mi mente, el ruido adoptó una forma más familiar. A veces, los sonidos más sencillos pueden ser los más inquietantes. Un viento frío silbando en el árbol, los pasos de un vecino incómodamente cerca, o, en este caso, el simple sonido de las sábanas crujiendo en la oscuridad. Eso era, sábanas crujiendo en la oscuridad, como si algún durmiente perturbado intentara ponerse demasiado cómodo en la litera de abajo. Me quedé ahí tumbado, incrédulo, pensando que el ruido era fruto de mi imaginación, o tal vez mi gato, que había encontrado un lugar cómodo donde pasar la noche. Fue entonces cuando me fijé en mi puerta, cerrada como estaba cuando me dormí. Tal vez mi madre había ido a verme y entonces el gato se había colado en mi habitación. Sí, debía de ser eso. Me volví hacia la pared y cerré los ojos con la vana esperanza de volver a dormirme. Al moverme, cesó el crujido de abajo de mí. Pensé que debía de haber molestado a mi gato, pero enseguida me di cuenta de que el visitante de la litera de abajo era mucho menos mundano que mi mascota intentando dormir, y mucho más siniestro. Como alertado y disgustado por mi presencia, el perturbado durmiente empezó a dar vueltas violentamente, como un niño con una rabieta en la cama. Podía oír cómo las sábanas se retorcían y giraban con creciente ferocidad. Entonces, el miedo se apoderó de mí. No como la sutil sensación de inquietud que había experimentado antes, sino ahora potente y aterradora. El corazón se me aceleró mientras mis ojos, presas del pánico, escudriñaban la oscuridad casi impenetrable. Solté un grito. Como hacen la mayoría de los chicos jóvenes, instintivamente grité a mi madre. Podía oír que algo se agitaba al otro lado de la casa, pero cuando empezaba a respirar aliviado de que mis padres vinieran a salvarme, de repente la litera empezó a sacudirse violentamente, como si las hubiera sacudido un terremoto, raspando contra la pared. Podía oír cómo se agitaban las sábanas debajo de mí, como atormentadas por la malicia. No quise saltar para ponerme a salvo, pues temía que la cosa de la litera de abajo alargara la mano y me agarrara, arrastrándome a la oscuridad. Así que me quedé ahí, con los nudillos blancos apretando mi propia manta como un sudario de protección. La espera me pareció una eternidad. Por fin, y afortunadamente, la puerta se abrió de golpe y me quedé bañado en luz
mientras la litera de abajo, el lugar de descanso de mi indeseado visitante, yacía vacía y en paz. Lloré y mi madre me consoló. Lágrimas de miedo, seguidas de alivio, corrían por mi rostro. Sin embargo, entre el horror y el alivio, no le dije por qué estaba tan alterado. No puedo explicarlo, pero era como si lo que había estado en aquella litera volviera si hablaba de ello o pronunciaba una sola sílaba sobre su existencia. No sé si era cierto, pero de niño sentía como si aquella amenaza invisible permaneciera cerca, acechando, escuchando. Mi madre se tumbó en la litera vacía, prometiendo quedarse ahí hasta la mañana siguiente. Con el tiempo, mi ansiedad disminuyó. El cansancio me empujó de nuevo hacia el sueño, pero seguí inquieto, despertándome varias veces, momentáneamente con el ruido de las sábanas al crujir. Recuerdo que al día siguiente quería ir a cualquier parte, estar en cualquier parte, menos en aquella estrecha habitación sofocante. Era sábado y jugaba afuera, muy feliz con mis amigos. Aunque nuestra casa no era grande, teníamos la suerte de contar con un largo jardín inclinado en la parte trasera. Jugábamos ahí a menudo, pues la mayor parte estaba cubierta de maleza y podíamos escondernos entre los arbustos, trepar al enorme sicómoro que sobresalía por encima de todo e imaginarnos fácilmente en medio de una gran aventura, en alguna tierra exótica e indómita. A pesar de lo divertido que era todo, de vez en cuando mi mirada se volvía hacia aquella pequeña ventana, ordinaria, leve e inocua. Pero para mí, aquel delgado límite era un mirador hacia una extraña y fría bolsa de espanto. En el exterior, el exuberante entorno verde de nuestro jardín, lleno de los rostros sonrientes de mis amigos, no podía apagar la sensación rastrera que me subía por la columna vertebral, erizándome los pelos. La sensación de algo en aquella habitación, observándome jugar, esperando la noche en que me quedaría solo, ansiosamente lleno de odio. Puede que te suene extraño, pero cuando mis padres me llevaron de nuevo a aquella habitación para pasar la noche, no dije nada. No protesté. Ni siquiera puse una excusa de por qué no podía dormir ahí. Entré simple y hoscamente en aquella habitación. Subí los pocos escalones que había hasta la litera de arriba y esperé. De adulto contaría a todo el mundo mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentía casi tonto para hablar de algo de lo que realmente no tenía pruebas. Sin embargo, mentiría si dijera que ese era mi principal motivo. Seguía sintiendo que aquella cosa se enfurecería si hablaba de ella. Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultas en tu mente, por muy flagrantes u obvias que sean. Una palabra vino a mí aquella segunda noche, tumbado ahí, solo en la oscuridad, asustado, consciente de un cambio putrefacto en la atmósfera, un espesamiento del aire como si algo lo hubiera desplazado. Cuando oí los primeros giros casuales de las sábanas de la cama de abajo, el primer aumento ansioso de los latidos de mi corazón, al darme cuenta de que algo estaba de nuevo ahí, en la litera de abajo. Esa palabra, una palabra que había sido enviada al exilio, se filtró por mi conciencia, liberándose de toda represión, jadeando, gritando, grabándose y esculpiéndose en mi mente. Fantasma. Cuando me vino este pensamiento, me di cuenta de que mi inoportuno visitante había dejado de moverse. Las sábanas de la cama yacían tranquilas e inactivas, pero habían sido sustituidas por algo mucho más horrible. Una respiración lenta, rítmica y áspera se agitaba
y escapaba de la cosa que había debajo. Podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada respiración sórdida, jadeante y entrecortada. Me estremecí y deseé, más allá de toda esperanza, que se marchara sin que ocurriera nada. La casa yacía, como en la noche anterior, envuelta en un espeso manto de oscuridad. Reinaba el silencio, salvo por la respiración pervertida de mi compañero de litera, que yo aún no había visto. Me quedé aterrorizado. Solo quería que aquella cosa se fuera, que me dejara en paz. ¿Qué quería? Entonces ocurrió algo inconfundiblemente escalofriante. Se movió. Se movía de un modo distinto al anterior. Cuando se lanzaba por la litera de abajo, parecía desenfrenado, sin propósito, casi animal. Este movimiento, sin embargo, estaba impulsado por la conciencia, con un propósito, con un objetivo en mente. Aquella cosa que yacía en la oscuridad, que parecía querer aterrorizar a un niño, se incorporó con calma y despreocupación. Su agitada respiración se había hecho más fuerte, pues ahora solo un colchón y unos endebles listones de madera separaban mi cuerpo del aliento sobrenatural que había debajo. Me quedé tumbado, con los ojos llenos de lágrimas. Por mis venas corría un miedo que ni tú ni nadie podría expresar con palabras. No habría creído que ese miedo pudiera aumentar, pero estaba muy equivocado. Imaginé el aspecto que tendría esa cosa, ahí, sentado, enumerando desde debajo de mi colchón, con la esperanza de captar el menor indicio de que estaba despierto. La imaginación se convirtió entonces en una realidad desconcertante. Empezó a tocar los listones de madera sobre los que se asentaba mi colchón. Parecía acariciarlos con cuidado, pasando lo que imaginé que eran dedos y manos por la superficie de la madera. Luego, con gran fuerza, pinchó furiosamente entre dos listones en el colchón. Incluso, a través del acolchado, sentía como si alguien me hubiera clavado con saña los dedos en el costado. Solté un grito atroz y la cosa que resollaba, temblaba y se movía en la litera de abajo respondió del mismo modo, haciendo vibrar violentamente la litera, justo como había hecho la noche anterior. Pequeños copos de pintura cayeron sobre mi manta desde la pared mientras el armazón de la cama la raspaba, hacia adelante y hacia atrás. Una vez más, me bañó la luz y ahí estaba mi madre, cariñosa y atenta como siempre, con un abrazo reconfortante y palabras tranquilizadoras que acabaron por dominar mi histeria. Por supuesto, me preguntó qué me pasaba, pero no podía decirlo, no me atrevía. Simplemente dije una palabra una y otra vez: pesadilla. Este patrón de acontecimientos continuó durante semanas, si no es que meses. Noche tras noche me despertaba con el ruido de las sábanas al crujir. Cada vez gritaba para no dar tiempo a que aquella abominación me pinchara y me palpara. Con cada grito, la cama se sacudía violentamente, deteniéndose con la llegada de mi madre, que pasaba el resto de la noche en la litera de abajo, aparentemente inconsciente de la siniestra fuerza que torturaba a su hijo cada noche. Por el camino, conseguí fingir enfermedad unas cuantas veces e inventar otras razones menos que veraces para dormir en la cama de mis padres. Pero la mayoría de las veces me quedaba solo durante las primeras horas de cada noche en aquel lugar. La habitación donde la luz del exterior no sentaba bien, a solas con aquello. Con el tiempo, puedes llegar a insensibilizarte a casi cualquier cosa, por horrible que sea. Me había dado cuenta de que, por la razón que fuera, aquella cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que lo mismo habría dicho de mi padre, pero por muy cariñoso que fuera,
Despertarle del sueño era casi imposible. Al cabo de unos meses me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No lo confundas con una amistad sobrenatural. Lo detestaba. Aún le temía mucho, pues casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si es que pueda llamarse así. Una personalidad llena de un odio pervertido y retorcido, pero que me anhelaba a mí, quizá a todas las cosas. Mis mayores temores se hicieron realidad en invierno. Los días se hacían cortos y las noches más largas solo proporcionaban más oportunidades a este desgraciado. Fue una época difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil, se había deteriorado mucho desde la muerte de mi abuelo. Mi madre hacía todo lo posible por mantenerla en la comunidad el mayor tiempo posible. Sin embargo, la demencia es una enfermedad cruel y degenerativa que roba a una persona sus recuerdos día a día. Pronto, no reconoció a ninguno de nosotros y quedó claro que había que trasladarla de su casa a una residencia de ancianos. Antes de que pudieran trasladarla, mi abuela pasó unas noches especialmente difíciles y mi madre decidió que se quedaría con ella. Por mucho que quisiera a mi abuela y no sintiera más que angustia por su enfermedad, hasta el día de hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no fueran sobre ella, sino sobre lo que podría hacer mi visitante nocturno si se daba cuenta de la ausencia de mi madre. Su presencia era lo único que estaba segura que me protegía de todo el horror del alcance de esta cosa. Aquel día salí corriendo del colegio y arranqué inmediatamente las sábanas y el colchón de la litera inferior. Quité todos los listones y coloqué un viejo escritorio, una cómoda y algunas sillas que guardábamos en un armario donde solía estar la litera inferior. Le dije a mi padre que estaba haciendo un despacho, lo cual le pareció adorable, pero que me condenaran si le daba a aquella cosa un lugar donde dormir una noche más. A medida que se acercaba la noche, me quedé tumbado, sabiendo que mi madre no estaba en casa. No sabía qué hacer. Mi único impulso fue colarme en su joyero y coger un pequeño crucifijo familiar que había visto ahí antes. Aunque mi familia no era muy religiosa, a aquella edad yo aún creía en Dios y esperaba que de algún modo esto me protegiera. Aunque temeroso y ansioso, mientras agarraba fuertemente con una mano el crucifijo que tenía bajo la almohada, al final dormí. Y mientras me adormecía soñando, esperaba despertarme por la mañana sin incidencias. Por desgracia, aquella noche fue la más terrorífica de todas. Me desperté poco a poco. La habitación estaba de nuevo a obscuras. A medida que mis ojos se adaptaban, pude distinguir poco a poco la ventana y la puerta, y las paredes, algunos juguetes en una estantería y... Aún hoy me estremezco al pensarlo, pues no había ningún ruido, ni crujido de sábanas, ningún movimiento. La habitación parecía vacía, sin vida, pero no vacía. El visitante nocturno, esa cosa inoportuna, jadeante y llena de odio que me aterrorizaba noche tras noche, no estaba en la litera de abajo. Estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no salió nada. El terror más absoluto había sacudido el sonido de mi voz. Permanecí inmóvil. Si no podía gritar, no quería que supiera que estaba despierto. Aún no lo había visto, solo podía sentirlo. Estaba oculto bajo mi manta. Podía ver su silueta y sentir su presencia, pero no me atrevía a mirar. Su peso me oprimía, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que pasaron horas, no exagero. Ahí tumbado, inmóvil, en la oscuridad, era todo un niño asustado y atemorizado. Si hubiera sido durante los meses de verano, ya habría amanecido.
Pero la garra del invierno es larga e implacable, y yo sabía que pasarían horas antes del amanecer. Un amanecer que yo anhelaba. Era un niño tímido por naturaleza, pero llegué a un punto de ruptura. Un momento en el que ya no podía esperar más, en el que ya no podía sobrevivir bajo esa abominación íntimamente desviada. A veces, el miedo puede desgarrarte, convertirte en una cáscara de nervios que solo deja un mínimo rastro de ti. Tenía que salir de aquella cama. Entonces, me acordé del crucifijo. Mi mano seguía debajo de la almohada, pero estaba vacía. Moví lentamente la muñeca para encontrarlo, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones causadas, pero no lo encontré. O lo había tirado de la litera de arriba o... no podía ni pensar en ello. Me lo habían quitado de la mano. Sin el crucifijo perdí toda esperanza. Incluso a una edad tan temprana puedes ser muy consciente de lo que es la muerte y tenerle un miedo intenso. Sabía que iba a morir en aquella cama si permanecía ahí, inactivo, pasivo, sin hacer nada. Tenía que abandonar aquella habitación. ¿Pero cómo? Debía saltar de la cama y esperar llegar hasta la puerta. ¿Y si esa cosa es más rápida que yo? ¿O debería deslizarme lentamente fuera de la litera superior, con la esperanza de no molestar a mi extraño compañero de cama? Al darme cuenta de que no se había inmutado cuando me moví, intentando encontrar el crucifijo, empecé a tener pensamientos de lo más extraños. ¿Y si estaba dormido? No había respirado desde que me desperté. Quizá estaba descansando, creyendo que por fin me había atrapado, que por fin me tenía a su alcance. O tal vez estaba jugando conmigo. Después de haberlo hecho durante innumerables noches, y ahora que me tenía debajo, inmovilizado contra el colchón y sin madre que me protegiera, tal vez estaba aguantando, saboreando su victoria hasta el último momento, como un animal salvaje que saborea su presa. Intenté respirar lo más superficialmente posible, y haciendo acopio de todo el valor que pude, me acerqué lentamente con la mano derecha y empecé a quitarme la manta de encima. Lo que encontré bajo aquellas mantas casi hizo que se me parara el corazón. No lo vi, pero cuando mi mano movió la manta, rozó algo suave y frío, algo que parecía inconfundiblemente una mano enjunta. Contuve la respiración, aterrorizado, porque estaba seguro de que ahora debía saber de que estaba despierto. Nada. No se movía. Se sentía muerto. Al cabo de unos instantes, coloqué la mano con cuidado más abajo en la manta y palpé un antebrazo delgado y mal formado. Mi confianza y mi casi retorcido sentido de la curiosidad aumentaron a medida que bajaba más, hasta un músculo del bíceps desproporcionadamente mayor. El brazo estaba extendido sobre mi pecho, con la mano apoyada en mi hombro izquierdo, como si me hubiera agarrado mientras dormía. Me di cuenta que tendría que mover aquel apéndice cadavérico si quería escapar de sus garras. Por alguna razón, la sensación de ropa rasgada y andrajosa en el hombro de este invasor nocturno me detuvo en seco. El miedo volvió a hinchárseme en el estómago y en el pecho, mientras retiraba la mano con repugnancia al contacto con el pelo revuelto y grasiento. No me atreví a tocarle la cara, aunque aún hoy me pregunto qué habría sentido. Dios mío, se movía. Fue sutil, pero su agarre en mi hombro y a través de mi cuerpo se fortaleció. No brotaron lágrimas, pero Dios, cómo quería llorar. Mientras su mano y su brazo se enroscaban lentamente a mi alrededor, mi pierna derecha rozó la fría pared contra la que yacía la cama. De todo lo que me ocurrió en aquella habitación, aquello fue lo más extraño. Me di cuenta de que aquella cosa aferrada y rancia
que se deleitaba violando la cama de un niño, no estaba completamente encima de mí. Sobresalía de la pared, como una araña que sale de su guarida. De repente, su agarre pasó de un lento apretón a un súbito estrujón. Tiró de mis ropas y las arañó, como si temiera que la oportunidad pasara pronto. Luché contra ella, pero su escuálido brazo era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se levantó retorciéndose y contorsionándose bajo la manta. Me di cuenta de a dónde me llevaba. Hacia la pared. Luché por mi vida, lloré y de repente recuperé la voz. Grité, chillé, pero nadie vino. Entonces comprendí por qué tenía tantas ganas de atacar de repente. Porque esa cosa tenía que tenerme ahora. A través de mi ventana, esa ventana que parecía representar tanta malicia del exterior, se colaba la esperanza. Los primeros rayos del sol. Luché aún más, sabiendo que si lograba aguantar, pronto desaparecería. Mientras luchaba por mi vida, el parásito sobrenatural se movió, subiendo lentamente por mi pecho, asomando ahora la cabeza por debajo de la manta, resollando, tosiendo, roncando. No recuerdo sus rasgos. Solo recuerdo su aliento contra mi cara, fétido y frío como el hielo. Cuando el sol se asomó por el horizonte, aquel lugar oscuro, aquella habitación sofocante de desprecios se lavó, se bañó de luz solar. Me desmayé mientras sus escuálidos dedos rodeaban mi cuello, exprimiéndome la vida misma. Me desperté cuando mi padre se ofreció a prepararme el desayuno. Un espectáculo maravilloso. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta entonces y ahora. Aparté la cama de la pared, dejando atrás los muebles que había creído que impedirían que aquella cosa se llevara a una cama. Poco me imaginaba que intentaría llevarse la mía y a mí. Pasaron semanas sin incidencias, pero una noche fría y helada me desperté al oír vibrar violentamente el mueble donde antes estaban las literas. En un momento pasó y me quedé tumbado, seguro de que oía un silbido lejano procedente de lo más profundo de la pared, que finalmente se desvaneció en la distancia. Nunca había contado a nadie esta historia. A día de hoy, sigo sudando frío al oír el crujido de las sábanas por la noche o un resfriado común. Y desde luego, nunca duermo con la cama pegada a la pared. Llámalo superstición si quieres, pero como ya he dicho, no puedo descartar explicaciones convencionales como la parálisis del sueño, la alucinación o una imaginación hiperactiva. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. Al año siguiente me dieron una habitación más grande, al otro lado de la casa, y mis padres tomaron aquel lugar extrañamente sofocante y alargado como dormitorio. Dijeron que no necesitaban una habitación grande, solo una lo bastante grande para una cama y algunas cosas. Duraron ahí 10 días. Nos mudamos el día 11. Ha llegado el momento de despedirnos, aunque me gustaría saber más sobre este oscuro misterio. Esta noche ha quedado claro que en la inocencia de un niño puede esconderse el terror más puro. Antes de que la oscuridad caiga del todo sobre nosotros, los invito a dejarnos sus teorías en la caja de comentarios. ¿Qué creen que era realmente la siniestra presencia que acechaba al protagonista? Sus respuestas podrían arrojar luz sobre este enigma. No se olviden de compartir esta historia con sus amigos, darle like y suscribirse a Más Terror MX para no perderse futuros relatos que seguramente les erizarán la piel. La oscuridad puede albergar cualquier clase de horrores, así que manténganse alertas. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma.
Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti. Hasta la próxima.